Tigre es el lugar ideal para una escapada de un día desde la ciudad de Buenos Aires. Llegaremos muy rápido, ya sea si vamos en auto o en transporte público. Además, encontraremos algo muy diferente. En este video te vamos a mostrar todo lo que podemos hacer en un día en Tigre, desde un paseo por el Delta, pasando por el mercado de frutos y mucho más. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Como decíamos, podemos llegar en auto a través de la autopista Panamericana. La autopista prácticamente desemboca en la zona turística. También está la posibilidad de llegar en tren. Puede ser el tren de la costa o el de la línea Mitre que sale desde Retiro. La estación está justo frente al Paseo Victorica y por aquí comenzaremos. Este paseo al costado del río ofrece una gran variedad de actividades para disfrutar. Se puede recorrer a pie o en bicicleta, admirando la arquitectura de las casas antiguas y los clubes náuticos. Además, es un lugar ideal para disfrutar de la gastronomía en los numerosos bares y restaurantes con vista al río, o simplemente relajarse en sus espacios verdes. Mientras caminamos iremos disfrutando de las lanchas y yates que pasan por el agua, es una experiencia muy linda. Además, si vamos con chicos, hay varios espacios de juegos para que ellos disfruten. De fondo podemos ver el Parque de la Costa, un icono de Tigre. Por lo general no lo visitaremos cuando vayamos allí ya que nos ocupará un día entero. Es el mejor parque de diversiones de la Argentina. Esta zona es ideal para ir a comer. Hay muchas parrillas que ofrecen menú fijo que incluyen una parrillada para 2 personas con guarnición y 2 bebidas entre 40.000 y 50.000 pesos. No es un mal precio. En este recorrido nos cruzaremos con el Museo Naval de la Nación, al que se puede ingresar pagando un ticket de 500 pesos. Jubilados ingresan gratis. De todos modos, si no ingresamos, tiene un sector exterior que se puede ver desde afuera, en donde veremos aviones, submarinos y barcos que participaron, por ejemplo, de la Guerra de Malvinas. Muy interesante. Antes de llegar al final, nos cruzaremos con un cartel de Tigre, lindo para sacarse fotos. Y ahora, culminando el recorrido, tendremos el hermoso edificio del Museo de Arte de Tigre. Acá se combina el valor histórico y arquitectónico de su edificio, el significativo patrimonio de su colección y la intensa actividad de muestras, ciclos, talleres y espectáculos que realiza. Ya verlo desde afuera es todo un espectáculo. El museo abre de miércoles a viernes de 13 a 18 y sábados y domingos de 12 a 18. El valor del ingreso es de 5.100 pesos. Los menores de 12 años, personas con discapacidad y jubilados entran gratis, al igual que los vecinos de Tigre. Esta es la vista desde el agua, miren lo increíble que es. Ahora llegamos a lo que para nosotros es sin dudas un imperdible en una visita a Tigre. Iremos hasta la estación fluvial y aquí contrataremos un paseo por el Delta. Nosotros lo hicimos por Sturla Viajes, que es la que tiene catamaranes más grandes, pero hay muchos lugares que ofrecen estas excursiones en diferentes horarios. Hay varias opciones de paseos. Las dos más importantes son el paseo de los 5 ríos y el paseo de los 7 ríos. El primero es el más popular. El paseo 5 ríos es una experiencia ideal para explorar el Delta del Tigre, navegando por sus principales ríos. Durante aproximadamente 1 hora podremos disfrutar de los clubes de remo, el Parque de la Costa, el Museo de Arte de Tigre y el Museo Sarmiento. Además, nos iremos cruzando con diferentes cabañas y playas, espectaculares para disfrutar en verano. Al final del viaje viviremos la vida única de los habitantes de las islas, sus hogares, escuelas, iglesias y áreas recreativas. Este tour está disponible todos los días. Una vez que subimos al catamarán podremos ubicarnos en el sector externo o interno, esto ya dependerá de cada uno. Por parlantes nos irán contando las particularidades de la zona. Lo primero que veremos que llama la atención es el Parque de la Costa desde una perspectiva totalmente diferente. Aquí también veremos el parque de agua Aquafan y el parque aéreo Eucatigre. Luego pasaremos por el puerto de frutos que más adelante visitaremos.
Durante el camino nos iremos cruzando con diferentes embarcaciones. Estas de madera que vemos mucho son las lanchas colectivo, las que usan los isleños para trasladarse dentro del delta. En el camino veremos muchas cabañas, hoteles y clubes. El paseo es realmente hermoso y 100% recomendable. Este recorrido dura aproximadamente 1 hora y media, algo a tener en cuenta si también tenemos otros planes. Cuando volvemos podemos terminar de recorrer el paseo al lado de la costa. A los fines de semana encontraremos varias ferias de artesanos de la zona. También al lado de la estación fluvial tendremos otro cartel de Tigre, ideal para sacarse fotos con el río de fondo. Ahora llegamos a un emblema de Tigre. El puerto de frutos abre todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No esperen una pequeña feria, el mercado es enorme, con calles internas y galpones. Su nombre se debe a que hasta mediados del siglo XX desembarcaba allí la producción frutal del delta del Paraná, que luego era comercializada en la ciudad de Buenos Aires. Acá podemos encontrar diferentes tipos de productos, pasando por ropa, accesorios, pero especialmente de decoración para la casa. Recorrerlo todo y si quieren comprar nos llevará mucho tiempo, así que vayan tranquilos que además es un paseo muy lindo para hacer, imperdible. También venden plantas de todo tipo, productos de cuero y hasta aquí también hay lugares gastronómicos. Si buscan algo de mimbre, por ejemplo, este sin dudas es el lugar elegido. Hay todo lo que se puedan imaginar. Hay todo lo que se puedan imaginar. Por último, y esto consideramos que es más para pasar el día y no tanto para pasear por Tigre, es ir a uno de sus 3 parques. El principal es el Parque de la Costa, que cuenta con varias montañas rusas y juegos para toda la familia. También está Aquafan, que abre solamente en verano. Y también está Euca Tigre, un parque de altura ideal para los chicos más aventureros. Como verán, Tigre tiene opciones para grandes y chicos y es un gran plan para ir a pasar el día a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Encontraremos algo muy distinto. Eso sí, recomendamos ir días soleados ya que se disfruta mucho más. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.